Mi hermana tomó un cuchillo de pastel en su propio baby shower, lo apuntó directamente a mi vientre redondo, que cargaba a los gemelos que esperábamos con tanto cuidado y anhelo, y gritó con una voz tan afilada que pareció partir el aire: «Este es mi día». La sensación fue como si la tierra se abriera bajo mis pies. Cada ojo en la fiesta se volteó hacia mí, y el mundo pareció congelarse en cámara lenta mientras Melissa se derrumbaba en el suelo, hiperventilando, llorando, gritando, transformando lo que debería ser un momento de celebración en un caos total. Yo estaba cruzando el escenario de la Universidad Nacional para recibir mi diploma, en ese momento en el que todo debía ser mío, que había conquistado con sudor, lágrimas y noches sin dormir. Pero la atención de todos cambió al instante, desviándose de mí, de mi logro, y volteándose hacia el espectáculo grotesco que mi hermana había decidido protagonizar. Los paramédicos entraron corriendo, la gente se levantó en shock, algunos empezaron a murmurar sobre el comportamiento dramático de Melissa, que siempre fue una busca atención desde niña. Desde mi primer recital de piano, cuando ella tenía apenas 12 años, se desmayaba en la primera fila, haciendo que todos miraran hacia mí para aplaudir mi música. Pero solo encontraran las miradas preocupadas dirigidas a ella. La noche de mi baile de graduación, cuando fui coronada reina, Melissa fingió un ataque al corazón, interrumpiendo todo el evento. Y ahora, 3 años después, durante el baby shower que se suponía que era enteramente de ella, encontró una nueva oportunidad para destacarse, para transformar mi momento, el momento de mayor alegría y expectativa de mi vida, en un circo dramático. Mi esposo estaba a mi lado, intentando calmarme mientras yo sentía cada músculo de mi cuerpo tensarse. Sabía que la hora de actuar había llegado. Abrir su regalo y mostrar mi vientre redondo, enfatizar que estábamos tratando de embarazarnos, fue más que un gesto, fue una estrategia meticulosa. Necesité solo 3 ciclos para que el momento encajara, para que el shock fuera inevitable. El primer test dio negativo. El segundo, negativo de nuevo. Cada resultado era un martillazo en mi corazón, pero mi determinación se mantuvo firme. Y entonces, en la sala oscura de la clínica, el ultrasonido lo reveló: gemelos. Gemelos. Una explosión silenciosa de alegría que me hizo reír sin poder contenerme. En los meses que siguieron, me convertí en la mayor fan de Melissa, alimentando su ego, manteniendo su atención en su punto más alto, preparando el terreno para lo inevitable. Creaba cuentas regresivas en Instagram, publicaba diariamente sobre la llegada de su bebé, prometiéndole regalos, atención, aplausos, todo para asegurarme de que estuviera distraída de lo que se avecinaba. Y entonces, cuando el nombre de su bebé fue publicado en línea, Delfine Aurora, el mismo nombre que yo había escrito en mi diario a los 15 años, un secreto guardado por años, supe que iba por el camino correcto. La mañana de la fiesta, sonreí con dulzura mientras le rizaba el cabello, toda emocionada, y sentí una satisfacción silenciosa, casi maliciosa, al ver sus lágrimas y su autocontrol a punto de ceder. Hasta que, en el punto álgido de la cuenta regresiva, ¡pum! Confeti rosa para anunciar que era una niña. Todos celebraban, pero el mareo matutino me tomó por sorpresa. Corrí al baño, intentando no vomitar frente a todos, y cuando volví, las palabras simplemente se me escaparon: son gemelos, 6 semanas y ya no puedo retener nada en el estómago. El silencio fue ensordecedor. La tía Marta gritó, la multitud retrocedió como si hubiera habido una explosión invisible. Llovían preguntas, manos golpeaban mi vientre, ojos desorbitados y respiraciones entrecortadas, mientras el rostro de Melissa pasaba del shock a la ira pura. Ella jadeó, se agarró el pecho, casi desmayándose. Ryan le arrebató el cuchillo de la mano, salvándome de lo que parecía una muerte inminente por baby shower. Melissa cayó, llorando, mientras el rímel le corría, transformando su cara en un río de dolor y frustración. Mi madre entró en el caos, meciendo a Melissa en sus brazos, mientras yo permanecía inmóvil, impactada. 10 celulares grababan todo, y la situación parecía sacada de un reality show retorcido. Daniel y Grace se posicionaron como guardianes, listos para llamar a la policía si alguien se atrevía a tocarme, mientras Nathan observaba en silencio absoluto, con la incredulidad estampada en su cara. Melissa vomitó, Ryan llamó al coche, y la amenaza de que, si algo le pasaba a su bebé, yo perdería los míos también resonó por los pasillos,
acompañada de gritos y miradas acusadoras. Al día siguiente, Carol apareció, hecha una furia de rabia y lágrimas, golpeando la puerta, gritando amenazas, exponiendo todo el caos en que se había convertido mi familia a los vecinos. Daniel sostuvo la puerta, manteniéndose firme, y yo sabía que cada segundo podría transformarse en otro momento de violencia. Se llamó a la policía, los videos se preservaron, se recomendaron órdenes de restricción, y yo finalmente me senté, intentando calmar a los gemelos que se movían dentro de mí como si sintieran la tormenta a nuestro alrededor. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia emocional, física y psicológica. Consultas médicas, notificaciones incesantes, miradas de juicio, cada paso un recordatorio de que la batalla por mi seguridad, por el bienestar de mis hijos y por mi paz aún estaba lejos de terminar. Pero una cosa estaba clara, ninguna manipulación, ningún berrinche, ninguna amenaza podría quebrar la determinación de una madre que lucha por lo que ama. Yo sobreviviría. Yo vencería. Y esta historia apenas estaba comenzando. Si quieres seguir acompañando esta saga épica de superación, justicia y confrontaciones familiares, llena de tensión, emoción y giros que te dejarán sin aliento, suscríbete ahora al canal. Activa la campanita y ven a ver los próximos videos y capítulos de esta historia que promete desafiar límites, poner a prueba corazones y mostrar que, incluso en el caos, la valentía puede transformarlo todo. No te pierdas ni un instante, la aventura apenas está comenzando. La doctora Miriam me llamó con una expresión grave, pero serena, y empezó un examen detallado con el aparato de ultrasonido, moviendo la sonda lentamente sobre mi barriga. Como si cada milímetro explorado fuera un territorio inexplorado, cargado de misterio y tensión. Pareció una eternidad mientras examinaba cada detalle de los gemelos que se movían inquietos dentro de mí, sus pequeñas vidas respondiendo a mi ansiedad, sintiendo cada latido acelerado de mi corazón. Sus ojos reflejaban preocupación, y cuando finalmente habló, su voz llevaba tanto cuidado como alerta. Ellos están bien, pero, Sara, este nivel de estrés que has estado viviendo es peligroso, no solo para ti, sino para los dos. Necesitamos actuar antes de que algo serio suceda. Me recetó algo ligero para controlar la ansiedad y me hizo prometer, con la firmeza de una médica experimentada que conocía demasiadas historias trágicas, que evitaría confrontaciones y situaciones de tensión. Esa promesa resonó dentro de mí, como un juramento silencioso que me aseguraría de cumplir, no solo por mí, sino por los gemelos que ya eran parte de mí y de mi mundo. 2 días después, respirando hondo, entramos al restaurante para la tan temida reunión familiar. La tensión era palpable, casi eléctrica. Nathan, Melissa y Ryan ya estaban sentados en una mesa en el fondo, rodeados de sillas dispuestas estratégicamente, como si ya supieran que ese encuentro sería un campo de batalla. Melissa estaba pálida, sus ojeras delatando noches sin dormir y ansiedad mal contenida, pero el maquillaje meticulosamente aplicado intentaba crear una máscara de control. Carol, siempre lista para encender cualquier situación, inmediatamente comenzó a exigir que yo pidiera disculpas, que admitiera cada una de mis acciones como si hubiera planeado la destrucción de Melissa con malicia. Melissa lloraba falsamente, secándose lágrimas que nunca existieron, mientras se presentaba como víctima de mi envidia, acusándome de siempre haberle tenido celos, de desear robarle la atención, la belleza y el amor que ella, en su visión distorsionada, siempre había poseído. Nathan intentaba, con una paciencia casi sobrehumana, calmar los ánimos, sugiriendo que todos siguieran adelante, pero Carol lo interrumpía incesantemente, cada palabra más alta que la anterior, escalando el conflicto como un cohete directo al desastre. Y entonces, como una bomba a punto de explotar, Melissa metió la mano en su bolso y sacó un sobre grueso, deslizándolo por la mesa con una sonrisa fría y calculadora. Te estoy demandando por infligir intencionalmente sufrimiento emocional y por poner en peligro a mi bebé. Su abogado creía, ingenuamente, que había un caso serio, que podría llevar a una indemnización considerable. Daniel, sin dudarlo, tomó su celular e inmediatamente llamó a su prima Emma, nuestra abogada de confianza. La transformación en el rostro de Melissa fue instantánea, la sonrisa desapareció, los ojos se le abrieron de par en par, y la máscara de seguridad se desmoronó ante la presencia de una verdadera autoridad legal. Salimos del restaurante con Carol aún gritando amenazas detrás de nosotros,
su voz resonando en los pasillos, pero esta vez estábamos preparados. Esa noche, Grace llegó a nuestra puerta, trayendo vino para Daniel y helado de chocolate para mí, como si fuera un escudo silencioso contra el caos. Había visto todo en línea y vino para asegurarse de que estuviéramos enteros, mental y emocionalmente. Sentada a nuestro lado en el sofá, Grace comenzó a mostrar documentos y capturas de pantalla antiguas, evidencias del patrón de comportamiento manipulador de Melissa. Fotos de mi graduación de la escuela, imágenes de mi fiesta de aceptación en la universidad, incluso registros de mi cena de compromiso, donde Melissa siempre lograba robarse el show con emergencias falsas. Cada detalle compilado con una precisión silenciosa. Una semana después del baby shower, Emma analizó minuciosamente la demanda de Melissa y se rió, no con desdén, sino con incredulidad ante lo absurdo. Era completamente frívola y sería desestimada de inmediato. Sugirió una contrademanda, basada en la agresión de Carol durante la fiesta y en las amenazas explícitas de Melissa contra nuestros bebés, todo documentado en videos y capturas de pantalla. Finalmente, sentir que teníamos un verdadero respaldo legal me permitió dormir por primera vez sin pesadillas con cuchillos de pastel o gritos distorsionados. El Tribunal del Condado se convirtió en nuestro campo de batalla formal, donde Emma presentó capturas de pantalla, videos, testimonios de vecinos que escucharon el caos de la fiesta. Y el juez otorgó una orden de restricción temporal, prohibiéndoles a Melissa y Carol acercarse a nosotros a menos de 150 metros, abarcando nuestra casa, el trabajo de Daniel y mi consultorio médico. La victoria fue inmediata, pero frágil. Melissa desafió la ley en menos de 48 horas, apareciendo en el edificio de la oficina de Daniel, gritando, luchando contra la seguridad, exigiendo un acceso que no tenía. La policía tuvo que intervenir, llevándola esposada, mientras sus colegas observaban desde afuera, testigos silenciosos de la furia descontrolada de una mujer obsesionada con la destrucción. En el mismo periodo, las noches interminables de vigilia se convirtieron en rutina. Melissa estacionaba su coche al otro lado de la calle, observando nuestro apartamento sin moverse, sin desviar la mirada, como si fuera una sombra fija, calculando cada uno de nuestros movimientos. Daniel, cauteloso, instaló cámaras de seguridad, cubriendo todos los ángulos, pero aún así, la presencia silenciosa de Melissa fuera del alcance de la tecnología hizo que la paranoia fuera casi palpable. En medio de todo, Eitan apareció, exhausto, con los ojos inyectados en sangre, relatando el terror doméstico que Carol causaba en su casa. Ryan, agotado y preocupado por el bebé, consideró el divorcio, sintiendo el peso de años de obsesión y manipulación de Melissa afectando a su familia. Yo misma, en las consultas de ultrasonido, fui testigo de que el estrés físico y emocional estaba impactando el crecimiento de mis propios hijos, cada lágrima mía reflejando el miedo a perder una parte de lo que más amaba. Y cuando pensé que la tormenta podría tener un final, Melissa recurrió a las redes sociales, publicando una historia completamente inventada en Facebook, con fotos manipuladas y mensajes de texto falsificados, acusándome de perseguirla y amenazar su seguridad. Extraños comenzaron a enviarnos amenazas, compartiendo nuestra dirección, esparciendo odio, transformando nuestro hogar en una arena de miedo y vigilancia constante. Daniel contactó al FBI, y finalmente, nos dimos cuenta de que estábamos enfrentando algo más grande de lo que imaginábamos, no solo conflictos familiares, sino crímenes graves de invasión de la privacidad y ciberacoso. En los días que siguieron, la doctora Torres me puso en reposo absoluto, monitoreando a los gemelos, cada latido de su corazón, cada contracción, mientras Daniel se convertía en mi apoyo inquebrantable. Grace documentaba cada ataque en línea, cada mentira y amenaza, transformando el caos en evidencia para una demanda por difamación inminente. Finalmente, la justicia comenzó a tomar forma, lenta, pero firme, entre noches de ansiedad, consultas médicas y vigilancia constante. Pero incluso en medio de la orden judicial, los abogados y la protección, Melissa no se rendía. Con 8 meses de embarazo, se presentó en nuestro patio, gritando amenazas e intentando imponer su narrativa, un líquido escurriéndole por las piernas mientras se agarraba el vientre, simbolizando el clímax de su desesperación y obsesión. Y en ese instante, supe, con una claridad casi dolorosa, que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. El escenario estaba listo. La tensión era casi insoportable.
Y lo que pasaría a continuación, nadie podría preverlo. La ambulancia llegó 15 minutos después, las sirenas cortando el aire pesado de la noche, mientras Melissa gritaba desesperada que yo había provocado el parto prematuro, sus palabras afiladas cortando mi corazón como cuchillas invisibles. Cada sonido de la sirena resonaba dentro de mí, reverberando mis propias dudas y miedos, mientras Daniel me sostenía la mano, intentando mantenerme anclada a la realidad. Me desperté a la mañana siguiente en nuestra cocina, aún aturdida por la adrenalina de la noche anterior. Nos sentamos a la mesa en silencio absoluto, nuestros ojos reflejando el agotamiento de meses de batalla. Nuestros celulares vibraban incesantemente con mensajes de conocidos, familiares y extraños, todos compartiendo la noticia: Melissa había dado a luz a una niña sana. Un alivio mezclado con incredulidad se apoderó de mí. A pesar de todo, la bebé estaba a salvo. Pero luego llegó la llamada de Carol. Su voz era puro veneno, fría y calculadora, como si cada palabra estuviera diseñada para corroer mi paz. Melissa decidió llamar a la bebé Delfina Aurora Sara, dijo, enfatizando mi nombre de forma provocadora, como si cada sílaba fuera un puñetazo en mi alma. Ryan, por otro lado, mostró un destello de razón en medio del caos y me envió un mensaje, diciendo que se negaba a firmar el certificado de nacimiento hasta que Melissa aceptara ir a terapia, intentando proteger a su hija del mismo ciclo de manipulación y destrucción que nos perseguía desde hacía años. 2 meses después del baby shower original, Grace organizó otro, esta vez en su propia casa, intentando transformar el evento en un momento de alegría en medio de la tormenta. Mientras yo desenvolvía regalos, un oficial de la corte apareció en la puerta, trayendo papeles que más bien parecían bombas listas para explotar mi frágil sensación de normalidad. Melissa estaba buscando una orden de restricción en mi contra, alegando que yo había causado su parto prematuro. Mi estómago se encogió, como si hubiera sido succionado por un agujero sin fondo. El juez asignado al caso asistía a la iglesia de Carol, y Emma estalló en indignación ante un claro conflicto de intereses. A pesar de todas las evidencias reunidas, videos, capturas de pantalla, testimonios y pruebas de comportamiento manipulador, el juez le concedió la orden de restricción a Melissa en mi contra. El mundo pareció derrumbarse en cámara lenta. No podíamos estar a menos de 150 metros la una de la otra, lo que complicaba aún más nuestras próximas fechas en la corte. Emma inmediatamente presentó una moción de recusación e inició el proceso de apelación, pero el peso de la espera, de las semanas que se arrastrarían, parecía aplastante. Esa noche, acostada en la cama, sentía los gemelos moverse dentro de mí. Cada patada, cada movimiento me recordaba el milagro que llevaba, la fragilidad de sus vidas ante toda esta locura. Daniel me abrazó mientras yo lloraba, lágrimas silenciosas que llevaban consigo el cansancio, el miedo y una rabia contenida por el tipo de mundo al que estábamos trayendo a nuestros hijos. La guerra emocional parecía interminable. 10 semanas pasaron en ese ciclo de abogados intercambiando papeles y audiencias pospuestas. Una mañana, Sue apareció en nuestra puerta, cargando una caja polvorienta del garaje. Dentro, fotos de la infancia que Carol había tirado a la basura años atrás. Me senté en el sofá, esparciendo cada recuerdo sobre la mesita de café. Allí estábamos Melissa y yo, de 5 años, abrazadas en la playa, sonriendo sin dientes, pura inocencia y alegría genuina. En otra, nuestros disfraces de Halloween a juego, momentos que probaban que un día, hubo amor verdadero entre nosotras. Mis manos temblaban al tocar cada foto, cada recuerdo perdido, cada momento de felicidad que había sido corroído por la obsesión de Melissa. Y entonces Ryan llamó con noticias que me congelaron la sangre. Había encontrado un cuaderno escondido, páginas y páginas donde Melissa escribía repetidamente destruir a Sara. Se negaba a tomar su medicación y había faltado a 3 consultas psiquiátricas. El juez le concedió de inmediato la custodia de emergencia de la bebé Delfina, pero cuando el oficial de custodia llegó a la casa de Carol, Melissa se descontroló por completo, agarrando a Delfina y corriendo hacia el coche, mientras Carol bloqueaba al oficial. En minutos, desaparecieron en el horizonte. Ryan corrió a la estación de policía, interponiendo una denuncia, y se emitió la alerta Amber. Cada minuto de espera en el teléfono hacía que mi corazón latiera a destiempo, cada actualización de la policía era un suspiro de esperanza o desesperación.
Alrededor de la medianoche, finalmente, la policía las encontró en un hotel a 2 ciudades de distancia. Arrestadas, Delfina a salvo, y Melissa y Carol procesadas por interferencia con la custodia. 3 días después, Emma nos reunió en su oficina, esparciendo evidencias de agresión, amenazas, acoso y ahora secuestro. El fiscal presionaba por una pena de prisión seria. Emma me miró y me preguntó si estaba lista para testificar, potencialmente mandando a mi madre y a mi hermana a la cárcel. El peso de eso casi me quiebra, pero Daniel me sostuvo la mano, recordándome que no estaba sola. Nathan apareció, exhausto y arrepentido, admitiendo décadas de connivencia con el comportamiento de Carol y el favoritismo hacia Melissa. Lloró, pidiéndome perdón, reconociendo que debió haberme protegido mejor. Cada palabra de él era un eco de redención en medio del caos. 3 meses después del baby shower, yo estaba en una sala de interrogatorios cuando un dolor intenso me atravesó el abdomen. Unas contracciones rápidas me hicieron agarrarme al borde de la mesa. Daniel casi se desmaya, mientras la taquígrafa llamaba a emergencias. En el hospital, la doctora Torres intervino con precisión, interrumpiendo el parto y monitoreando a los gemelos, explicándome que el estrés había desencadenado contracciones reales. La apelación de Emma funcionó, un nuevo juez anuló la orden de restricción y emitió órdenes de arresto contra Melissa y Carol. Finalmente, la justicia parecía posible, aunque precaria. Mientras reposaba, vigilando a los gemelos, observé a Melissa en las redes sociales, completamente ajena a la realidad, viviendo una fantasía en la que no había hecho nada malo. Daniel, con su nuevo trabajo en Seattle, me sostenía la mano, planeando nuestro nuevo comienzo a casi 5.000 kilómetros de distancia. Una parte de mí se sentía aliviada, otra, de luto por estar huyendo. Y entonces, de nuevo, el infierno comenzó. Melissa escapó de la internación psiquiátrica, armada con un cuchillo, gritando mi nombre en los pasillos del hospital, aterrorizando a nuevas madres y visitantes. La policía tuvo que intervenir, poniendo el piso en estado de emergencia. Esta vez, fue arrestada sin fianza, y el fiscal aceleró el juicio por el incidente y mi embarazo de alto riesgo. Ryan trajo a Delfina 14 semanas después del baby shower, pequeña, perfecta, envuelta en una manta rosa. Nos aseguró que todo se estaba resolviendo, y me preguntó, con ojos temblorosos, si Daniel y yo seríamos los padrinos de Delfina, un gesto de esperanza en medio del caos, un recordatorio de que, incluso en el infierno, existía la luz. Acaricié mi vientre y me di cuenta, mis gemelos llegarían a un mundo complicado, pero rodeados de coraje, justicia y gente que de verdad se preocupaba por ellos. Y en ese instante, supe que la batalla aún no había terminado, pero estábamos finalmente armados para luchar y vencer. Daniel apretó mi mano con una fuerza casi desesperada, y los dos dijimos, sí, aunque dentro de mi pecho había un peso casi insoportable, como si cada latido recordara el dolor y el caos que se habían acumulado a lo largo de los años. Era como si el mundo entero se hubiera hecho pedazos y, a pesar de todo, aún necesitáramos reunir el coraje suficiente para seguir adelante. 3 días después, la doctora Torres entró en la habitación durante su ronda matutina, su presencia firme contrastando con mi ansiedad creciente. Caminó hasta el calendario colgado en la pared, el mismo que yo había estado mirando todas las noches, y circuló con un rotulador rojo la fecha que lo cambiaría todo. 34 semanas, dijo, la voz cargada de autoridad, pero con un toque de ternura. Es lo máximo que me siento cómoda en dejarte ir a casa, considerando todo el estrés. Los gemelos están lo suficientemente grandes para estar bien, pero necesitamos actuar ahora. Mi corazón se aceleró, cada palabra era al mismo tiempo esperanza y alerta. La cesárea estaba programada para el próximo jueves, exactamente en medio del juicio de Melissa. Una sonrisa casi irónica se formó en la comisura de mi boca, pero mi estómago se contrajo, parecía que el universo tenía un sentido del humor perverso, uno que se reía de nosotros mientras la vida se desarrollaba como una cuerda floja sobre el abismo del caos. Pasé la noche entera despierta, observando ese círculo rojo en el calendario, sintiendo la ansiedad latir en mis venas. Cada tic-tac del reloj era una cuenta regresiva, no solo para la llegada de mis hijos, sino para la decisión que podría cambiar nuestras vidas para siempre. La mañana de mi declaración, Emma entró en la habitación como una general lista para la batalla,
instalando el equipo de video, mientras una enfermera monitoreaba mi presión arterial cada 10 minutos, como si cada número en la pantalla pudiera predecir mi destino. La pantalla del portátil se encendió, primero mostrando el rostro impasible del juez, luego el banco del jurado, y finalmente la mesa de la defensa. Allí estaba Melissa, sentada en un mono naranja, la mirada fija al frente, pero sus labios se movían en murmullos silenciosos, como si hablara consigo misma, creando una tensión casi palpable en el aire. Emma me susurró que no la mirara, pero fue imposible, nuestros ojos se cruzaron por un instante, y un escalofrío me recorrió la espalda. El fiscal comenzó a hacerme preguntas. Yo narré cada detalle del incidente del baby shower, el cuchillo en el pastel, los vómitos, los gritos de ella sobre que era su día. Cada palabra que yo pronunciaba parecía suspender el tiempo, cada recuerdo pesaba como una piedra, pero necesitaba contar la verdad. Después, me preguntó sobre nuestra infancia. Y yo revelé cada recital, cada graduación, cada cumpleaños y cada logro que ella había saboteado con falsas emergencias médicas, manipulación o dramas descarados. El jurado tomaba notas de cada detalle, intercambiando miradas de incredulidad. Una mujer en la primera fila se cubrió la boca con la mano, incapaz de contener el shock. Cuando mencioné el anuncio de mi embarazo, Melissa levantó la cabeza abruptamente, nuestros ojos se encontraron por un segundo, solo un segundo antes de que ella desviara la mirada, murmurando, perdida en su propio mundo. Esa noche, Nathan vino al apartamento con una caja de viejas cintas VHS, convertidas en archivos digitales en su laptop. Nos sentamos juntos, Daniel a mi lado, viendo la infancia que habíamos compartido antes de que todo se desmoronara. Había videos de nosotras jugando a disfrazarnos, de fiestas de té improvisadas en el patio, y uno en el que Melissa me enseñaba a andar en bicicleta, corriendo a mi lado y celebrando cada pequeña victoria mía. Las lágrimas rodaron por mi rostro mientras Daniel me abrazaba, recordándome a la hermana que había perdido, de alguna manera, en medio de los celos, la enfermedad y la obsesión. 2 días después, mi mamá subió al estrado de los testigos. Emma me mantenía informada por mensajes, ya que yo no podía asistir en persona. Mamá admitió ante el tribunal que siempre me agredió en el baby shower, confesando haber favorecido a Melissa por ser más bonita y extrovertida. El fiscal le mostró la línea de tiempo de cada incidente, mapas meticulosos del caos de Melissa, y hasta mi propia madre tuvo que admitir que el patrón parecía intencional, planeado. Le suplicó al juez que Melissa fuera tratada en lugar de ser encarcelada, alegando enfermedad mental. Pero el fiscal destacó que entender lo correcto y lo incorrecto significaba responsabilidad, que la enfermedad no eximía a nadie de sus acciones. A la mañana siguiente, los videos del baby shower fueron mostrados al jurado. Emma me comentó que varias personas parecían asqueadas con lo que veían. Cuando Melissa gritó sobre que era su día, se levantó, acusándome de adulterar las grabaciones, y los oficiales tuvieron que sacarla físicamente del tribunal. Pero el caos no terminó allí. Esa tarde, ella apareció frente a mí con 2 minúsculas ropitas, mantas amarillas y un álbum de fotos, pidiendo que todos los que conocíamos dejaran mensajes para los gemelos. Entre lágrimas y risas contenidas, me di cuenta de la cantidad de amor que esperaba a mis bebés, incluso en medio de tanto tumulto. Al día siguiente, Ryan trajo una caja de cartón con un cuaderno titulado Operación Destruir Sara, que databa de la época de la preparatoria de Melissa. Leyó páginas en voz alta, planes detallados para arruinar mi baile de graduación, mi fiesta de aceptación en la universidad, mi cena de compromiso y docenas de otros momentos importantes. Hasta mi propia madre pareció conmoverse al ver los primeros planos de las páginas. Algunas anotaciones tenían dibujos míos llorando, listas de maneras de eclipsarme en diferentes ocasiones. La locura del pasado se materializaba allí, visible, tangible. Durante su declaración, Melissa comenzó a gritar amenazas, que el bebé no era de Daniel, que nos destruiría a todos, que nadie estaría de mi lado. 4 oficiales tuvieron que arrastrarla fuera mientras ella intentaba morderlos. Se ordenó una evaluación psiquiátrica de inmediato, permanecería detenida en un hospital psiquiátrico hasta nuevo aviso. 2 semanas después, el juez declaró que no podía ser juzgada debido a su enfermedad mental, trastornos graves que la mantendrían en tratamiento durante años. Carol, por otro lado, fue a juicio y recibió una pena leve por agresión y acoso,
con la prohibición de contactarnos. Daniel apretó mi mano con fuerza, y en ese momento, sentimos que a pesar de que habíamos ganado una batalla, la guerra aún no había terminado. Mi cesárea se programó para exactamente las 35 semanas, y la noche anterior, acostados juntos en la cama del hospital, prometimos romper el ciclo de drama familiar y darles a nuestros hijos una infancia llena de amor, no de caos. A la mañana siguiente, me llevaron a cirugía. Daniel se puso el traje quirúrgico y me sostuvo la mano detrás de la cortina. A las 7:23 de la mañana, nuestro hijo nació, 1.3 kilogramos, llorando fuerte, luchando por cada respiración. A las 7:24 de la mañana, nuestra hija llegó, aún más pequeña, pero igualmente valiente. Daniel lloró al sostenerlos, y por la ventana de la sala de recuperación vi a Nathan, lágrimas rodando por su rostro, finalmente pudiendo ser abuelo. Los gemelos fueron llevados a la unidad de cuidados intensivos neonatals, luchando por respirar y alimentarse, pero cada pequeño progreso era una victoria épica. 3 días después, Nathan trajo noticias sobre Carol, 6 meses de libertad condicional y sesiones obligatorias de terapia. El juez le prohibió contactarnos. Melissa, por su parte, envió cartas pidiendo disculpas y anunciando que estaba embarazada de nuevo, un recordatorio de que nuestro pasado siempre intentaría alcanzarnos. Los gemelos pasaron 3 semanas en la UCI, creciendo fuertes cada día. Ryan trajo a Delfina para que conociera a sus primos a través de la ventana de vidrio, y ella presionó sus manitas contra el vidrio, encantada y curiosa. Durante este periodo, el psiquiatra de Melissa recomendó encarecidamente que nos mudáramos de Buffalo de inmediato, ya que sus delirios empeoraban en cada sesión. Finalmente, con 3 semanas de vida, los gemelos recibieron el alta. Nathan trajo noticias sobre Linda, que fue condenada por violar la privacidad médica, cayendo otro dominó en la cadena de consecuencias de ese caos. Nuestra última noche en Buffalo terminó con una cena de despedida silenciosa, rodeados por los pocos familiares que aún nos apoyaban. Nathan nos entregó un álbum de fotos de la infancia, recuerdos de días inocentes, antes de que todo se desmoronara. En el aeropuerto, yo empujaba el carrito doble cuando la vi por última vez. Melissa, con semblante abatido, acompañada por un profesional médico, desviada a otra puerta de embarque. Murmuró algo que parecía un pedido de disculpas antes de desaparecer de mi vida para siempre. Amamanté a los gemelos mientras Daniel buscaba barrios en Seattle en el celular. Una señora del otro lado del pasillo nos miró, sonriendo, sin saber que estábamos huyendo, no solo de una ciudad, sino de décadas de locura y violencia familiar. Cuando aterrizamos en Seattle, mi celular explotó en mensajes de Emma, cada notificación trayendo una mezcla de ansiedad y esperanza. El próximo capítulo de nuestras vidas finalmente comenzaba. Melissa había sido internada de forma obligatoria, su destino sellado por al menos 6 meses, después de amenazar con encontrarnos y llevarse lo que ella insistía que eran sus bebés. Ryan, por su parte, entró con la petición de custodia permanente, decidido a proteger lo que era nuestro por derecho, mientras las batallas legales continuarían en otro plano, lejos de nosotros. Nosotros, por fin, podíamos respirar, pero la guerra aún dejaba ecos en nuestras almas. Nuestra nueva casa en Seattle parecía sacada de un sueño que mezclaba seguridad y esperanza, grandes ventanas que dejaban que el sol invadiera cada habitación, una calle tranquila, vecinos desconocidos pero amigables, y espacio suficiente para que los gemelos pudieran crecer sin miedo. Y, aún así, cada timbre, cada sonido inesperado, hacía que mi corazón se acelerara. Revisaba las cerraduras 3 veces antes de dormir, estudiaba los rostros en el parque como si pudiera detectar rasgos del pasado que aún nos perseguían. Daniel, siempre atento, encontró para nosotros una terapeuta familiar especializada en trauma. Nuestra primera consulta fue programada para la semana siguiente, y sentí una punzada de esperanza al darme cuenta de que estábamos finalmente buscando ayuda profesional para navegar por el laberinto de dolor que nos seguía desde hacía años. 2 semanas después, Nathan llamó con noticias sobre mi mamá. Por fin había empezado terapia y parecía aceptar, por primera vez, el papel que había jugado al permitir que Melissa nos lastimara. Me leyó una larga carta, llena de remordimiento, donde mi madre admitía sus errores, su favoritismo y cómo, al crear una competencia entre Melissa y yo, había contribuido a tanto sufrimiento.
Sentí una mezcla de dolor y alivio. La carta era un reconocimiento, un puente, y aunque no borraba los años de heridas, era un paso hacia algo más grande, la sanación y la comprensión. Un mes después de que nuestra vida en Seattle comenzara, los gemelos sonrieron por primera vez durante una videollamada con Grace. Sonrisas de verdad, que iluminaban sus minúsculos rostros, no solo reflejos de gases o molestias pasajeras. Grace se echó a llorar de emoción, yo me deshice en lágrimas, y Daniel, al abrazarme, no contuvo los sollozos. Por unos minutos, solo existíamos nosotros, la alegría que construimos a partir de la oscuridad que enfrentamos, y la certeza de que cada batalla había valido la pena. Pero el pasado todavía tocaba a la puerta. Emma llamó con una noticia que me heló la sangre. Melissa había perdido el embarazo durante un episodio psicótico, intentando sacarse al bebé ella misma porque creía que unos alienígenas lo habían puesto dentro de ella. Fue transferida a una institución psiquiátrica de larga estancia, en el interior del estado, lejos de nosotros y de cualquier posibilidad de daño. Incluso después de todo, sentí un nudo en el pecho, compasión por lo que podría haber sido y miedo por lo que aún podría venir. Ryan decidió mudarse a Portland con Delfina y su nueva novia, lo suficientemente cerca para que los primos crecieran juntos, pero lo suficientemente lejos del veneno de Buffalo. Acordamos vernos una vez al mes, creando encuentros de juego y recuerdos sanos, reconstruyendo algo a partir de lo que antes parecía imposible. 3 meses después, llegaron los documentos legales finales. Todos los cargos criminales fueron resueltos, las órdenes de restricción se hicieron permanentes. Nuestra casa en Buffalo fue vendida a una pareja joven y simpática, ajena a nuestra historia, y Melissa permanecería internada por tiempo indefinido, declarada un peligro para sí misma y para los demás. La guerra había terminado, pero la victoria era silenciosa, íntima, invisible para el mundo. En el trabajo, regresaba a la rutina y parecía un teatro, los compañeros hablaban del tráfico y de los fines de semana, ajenos a la batalla épica que yo había enfrentado. Daba de comer a los gemelos en el baño, revisaba fotos enviadas por Daniel, construyendo mi propia narrativa de vida y amor entre cada correo y cada informe. Pasaron 3 semanas hasta que acepté una invitación para tomar algo con el equipo. Escuchar a gente normal hablar de problemas normales fue casi terapéutico. 6 meses después, los gemelos cumplieron 1 año. Nathan vino a visitarnos con una caja envuelta, una colcha de retazos en tonos azules y verdes, hecha por Carol, con un sobre escondido que contenía palabras escritas con cariño. Nathan no me miró, pero entregó el regalo con un gesto silencioso de reparación y respeto. Jugó con los gemelos, los ayudó a apagar las velas del pastel de cumpleaños, y se fue sin esperar nada a cambio. La colcha fue guardada en el armario, símbolo de memorias que permanecerían vivas, pero seguras. 8 meses en Seattle nos trajeron la paz suficiente para algo que nunca antes habíamos logrado, renovar nuestros votos. Daniel sugirió casualmente, entre los platos lavados y las risas contenidas, que celebráramos nuestro amor de forma verdadera, sin grandes producciones, sin competencia ni drama familiar. La ceremonia se llevó a cabo en el patio, con Grace, Ryan, su novia y la pequeña Delfina, todos testificando nuestra promesa silenciosa de cuidar, amar y proteger. Daniel escribió sus votos, yo solo dije la verdad, te amo. Los gemelos dieron sus primeros pasos un martes lluvioso, tambaleándose uno hacia el otro y cayendo en una pila de risas. Daniel comentó que la competencia podía ser saludable, si se trataba de quien daba los mejores abrazos. Y, en ese momento, me di cuenta, estábamos escribiendo nuevas reglas para nuestra familia, reglas de amor, cuidado y protección. A veces, todavía soñaba con Melissa, pero no como la mujer del cuchillo. Soñaba con la hermana que me enseñó a andar en bicicleta, que compartió dulces de Halloween, que existió antes de que todo se desmoronara. Me despertaba llorando, y Daniel me abrazaba, sin necesidad de palabras. 1 año desde el baby shower, 1 año desde la guerra, 1 año de reconstrucción, de vida, de esperanza. Publiqué una foto de los gemelos sonriendo en el parque. La leyenda decía, la mejor venganza es una vida bien vivida. Desactivé los comentarios. Algunas historias no necesitan público, solo sobrevivientes. Mirando a Daniel, a nuestros hijos, al cielo gris de Seattle, finalmente supe, estábamos libres, fuertes y unidos. Y ahora, los dejo con esta historia,
pero no termina aquí. Cada capítulo de la vida es una batalla y una victoria esperando a ser contada. Si quieren seguir cada momento de superación, justicia y reconstrucción familiar, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y sumérjanse con nosotros en otras historias que inspiran, emocionan y muestran que, incluso después de la oscuridad más profunda, la luz siempre regresa. Porque esta es la prueba viviente de que el coraje, el amor y la persistencia transforman cualquier caos en esperanza. Y nuestra jornada, apenas está comenzando. ¿Y tú, que estás al otro lado de la pantalla, sentiste el corazón latir más fuerte con esta historia? Entonces no te pierdas los próximos capítulos. Suscríbete al canal ahora, activa la campanita y ven a vivir con nosotros cada emoción, cada logro y cada giro. Porque la aventura apenas está comenzando, y no querrás quedarte fuera.